Paso número 3. Público por intereses. ¿Cómo encontrar a tu público ideal en Facebook? Ahora vamos a crear a un público para que puedas utilizar tú en tus campañas usando el perfil que creaste en la parte 1 y los intereses que analizaste en la parte 2. Entonces, ¿cómo encontrar a tu público ideal en Facebook? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un público de mujeres que vivan en Guadalajara, que tengan entre 25 y 40 años y que vayan al gimnasio y hagan dieta. Esto es pensando en un servicio como los de Centro Integral que venden servicios para corporales, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Facebook para hacerlo en vivo. En la misma dirección que utilizamos las estadísticas del público, vamos a elegir el menú, todas las herramientas, y en activos hay una parte que dice públicos. Damos clic ahí, abandonar página. Y en mi caso van a aparecer muchos públicos porque yo ya he creado bastantes, pero en su caso va a aparecer crear público como la primera opción. Y van a tener tres opciones: público personalizado, público similar y público guardado. Para crear un público por intereses, seleccionan público guardado. Muy bien. Y se va a abrir esta ventana donde podemos elegir todas las características que buscamos en ese público. Entonces para el ejemplo voy a poner aquí mujeres, Guadalajara, gimnasio y dietas. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, que los ayude a identificar cuál es el público que están analizando. Bien, entonces primero en lugares voy a elegir Guadalajara. Importante, antes de ir cambiando esto, aquí a la derecha aparece público potencial. Este va a ser el tamaño del público que van a crear ustedes. ¿Cuál es el tamaño correcto? Vamos a verlo más adelante. Pero fíjense en este caso cómo va disminuyendo esta cantidad. Ahora lo que parece es todas las personas que viven en México que están en Facebook, que son 80 millones. Si yo aquí escribo Guadalajara, ven, el mapa se centró solamente en Guadalajara y cambió a 4.200.000. Aquí un detalle, ustedes pueden elegir qué tan grande es el círculo, es decir, personas que viven en Guadalajara en 40 kilómetros a la redonda, o pueden disminuirlo a 17 kilómetros si quieren ser más específicos. Ven, ahí lo reduje a 17 kilómetros y bajó a 3.400.000, perdón, 3.900.000. En mi caso, prefiero mantenerlo en 40 kilómetros como estaba al comienzo. Ahí sí. Entonces, 4.200.000. Después la edad. Habíamos dicho que tuviera entre 25 y 55 años. Y nos quedan 2.700.000 personas. Ahora, que sean solo mujeres. Disminuyó a 1.300.000. Y finalmente viene la parte de los intereses. En idiomas, cuando la ciudad es, en este caso hispanohablante, no necesito poner el idioma. Cuando se usa, por ejemplo, si ustedes quieren llegar a la gente que habla español, a los latinos que viven en Estados Unidos, ahí sí seleccionan el país Estados Unidos y como idioma pueden elegir español. Pero en este caso, que estoy dirigiendo Guadalajara, no me interesa seleccionar el idioma. En segmentación detallada es donde ustedes van a elegir los intereses. Entonces habíamos dicho primero que les interesaban los gimnasios y las dietas. Entonces voy a escribir aquí gimnasio. Y aparecen sugerencias de Facebook. Lo primero que tienen que darse cuenta ustedes es que cuando posicionan el mouse sobre un interés, al lado derecho les muestra el tamaño. ¿Qué es ese tamaño? Es la cantidad de personas que tienen ese interés. Entonces, como recomendación, siempre elijan intereses de 1 millón para arriba, porque si no les va a quedar un público muy pequeño. En este caso es un interés que tiene 116 millones, entonces lo voy a elegir. Y mi público disminuyó a 130.000. Vamos a ver en cuánto estaba antes.
sin ese interés estaba en 1.300.000 y ahora 130.000, ya está mucho más específico. Y habíamos dicho que fueran al gimnasio y además hicieran dieta. Aquí quiero que pongan mucha atención porque este es el error más común que comete la gente cuando crea un público en Facebook. El 90% de los clientes con los que he trabajado cometen este error, así que por favor pon mucha atención. La tentación aquí es, en este mismo casillero, buscar dietas. 43.000 es muy poco masivo, 74.000. A ver, quizás esta, dieta baja en carbohidratos. El público estaba en 130.000. ¿Cuánto quedó ahora? 140.000. ¿Les parece lógico eso? Si teníamos un público de 130.000 y queremos que además de que les interesen los gimnasios, les interesen las dietas, y aumentó el público, no tiene ninguna lógica. ¿Y cuál está siendo el error aquí? Es que al ponerlo en este mismo casillero, le estamos diciendo a Facebook que elija personas que cumplan al menos una de estas condiciones. Es decir, Facebook va a decir, voy a encontrar a todas las personas que hacen dieta o que van al gimnasio. Y eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Que hagan dieta y vayan al gimnasio al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se soluciona este error, que es el más común? Con este botón de aquí abajo que dice acotar público. Entonces vamos a quitar de aquí las dietas. Vamos a dar clic en acotar público. Y lo que le estamos diciendo a Facebook es, encuentra a todas las personas que le interesa alguno de estos, en este caso gimnasio, y además le interesa lo que yo escribo aquí en este casillero. Voy a entonces escribir aquí dietas. Baja en carbohidratos. Y ahora sí, vamos a ver de qué tamaño quedó. Estaba en 130.000 y ahora me quedó en 8.000 personas. Ahora sí disminuyó. Entonces ahora sí lo estamos haciendo bien. Elegimos a personas que les interesan los gimnasios y les interesan las dietas bajas en carbohidratos. ¿Ok? Pero, como vamos a ver más adelante, 8.000 es un público muy pequeño. ¿Cómo lo podemos hacer más amplio? Ahora sí, para hacerlo más amplio, puedo agregar intereses en cada uno de los casilleros. Pero lo importante es que sean intereses relacionados. Por ejemplo, en gimnasio yo puedo agregar ejercicio físico. Son 357 millones, es muy masivo, pero me sirve. Y pasamos de 8.000 a 20.000 personas, ya es un público más atractivo. Si quiero aumentarlo aún más, puedo agregarle algo más aquí a dietas. Si no se me ocurre nada más, puedo pedirle a Facebook que me haga sugerencias. Doy clic aquí en sugerencias. Bajar de peso, 104.000, no tiene mucho. Vamos a ver qué sugerencia me da. Peso corporal, por ejemplo, 78 millones. Sí, puede ser interesante. Dietética, 10 millones. Eso me suena un poco mejor. Doy clic ahí. Y aumentó a 22.000. No aumentó mucho. Puedo buscar algo como nutrición, por ejemplo. Nutricionismo, nutrición y bienestar, son muy pequeños. Nutrición deportiva, puede ser. Nutrición humana. Nutrición inteligente. Quizás nutriólogo. Nutricionista puede ser también. Elijamos por ejemplo nutrición deportiva, a ver cuánto aumenta. 64.000, ahí sí. Entonces tenemos un público más interesante. Entonces, quiero que les quede muy claro esto. El mayor error es poner todos los intereses en un mismo casillero. Lo que tienen que hacer es usar un casillero diferente para cada conjunto de intereses. Aquí llamo conjunto de intereses a los intereses relacionados. Por ejemplo, gimnasio y ejercicio físico son un conjunto de interés. Dietas y nutrición, otro conjunto de interés. Y si yo aquí quiero ser más específico aún, es decir, no solo que les interesen los gimnasios y la dieta, sino que además les interese, por ejemplo, los tratamientos de belleza, puedo acotar más aquí abajo y elegir, por ejemplo, salones de belleza.
350 millones, está interesante. Y ahora de 64.000 pasé a 48.000 personas. Y ya me puedo quedar con ese público si es que estoy conforme con ese tamaño. Vamos a ver un poco más adelante qué tamaño es el ideal. ¿Ok? Y finalmente, cuando ya escribieron el nombre y seleccionaron su perfil, dan clic en crear el público. Y les va a aparecer aquí en el listado, Mujeres Guadalajara, Gimnasio y Dietas. Va a aparecer, en este caso ya aparece listo porque fue muy rápido de crear. Si no es tan rápido, puede aparecer aquí como completado. Y cuando esté listo va a aparecer el tamaño real. En este caso tienen que ser 48.000. Si dice menos de 1000 es porque todavía no está listo. Entonces, ese fue el ejemplo de cómo crear este público en particular. Con esos mismos pasos, ustedes pueden crear el público que definieron para su producto o servicio, con el perfil que crearon en la parte 1 y los intereses que analizaron en la parte 2. El tamaño del público. Lo primero que tienen que considerar cuando piensan en el tamaño es que es diferente el público que ustedes elijan al público que realmente va a ver los anuncios. ¿Y por qué es diferente? Vamos a ver aquí un ejemplo. Si ustedes eligen, por ejemplo, a todas las personas que viven en México, tienen un alcance potencial de 70 millones de personas, con un presupuesto, en este caso creo que eran, no sé si 200 pesos o algo así. Con ese presupuesto, ustedes van a poder llegar al día entre 10.000 y 65.000 personas. Es un porcentaje muy pequeño comparado con el total. Si yo quiero hacer que el porcentaje al que puedo llegar sea mayor, tengo dos opciones: o aumentar el presupuesto o disminuir el tamaño del público elegido. Por ejemplo, en este caso si aumento el presupuesto de 200 a 2000, entonces ahora puedo llegar entre 52.000 y 300.000 de 70 millones, pero sigue siendo muy pequeño. Entonces si yo voy y disminuyo el tamaño del público, en este caso eligiendo solo Guadalajara, ahora sí puedo llegar a un porcentaje mayor del público total. ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, según su presupuesto, a qué porcentaje del público que eligieron pueden llegar. Y la idea es que no sea muy lejano, es que lleguen a un porcentaje interesante con su presupuesto. Entonces, ¿cuál es el tamaño correcto? La respuesta es depende. No hay una respuesta correcta, pero hay algunas reglas que pueden ustedes tomar como referencia. Primero, mientras más pequeño es mejor, porque son más específicos. Si es que eliges bien a tu público. Si eliges mal a tu público y es muy pequeño, entonces no te sirve de nada. Si lo vas a elegir pequeño, tiene que ser muy bien elegido, que sea muy específico con respecto a tu nicho. Como recomendación, utiliza varios públicos pequeños para probar cuál es el que funciona mejor. Vamos a ver en el módulo 5 cómo hacer pruebas de campañas y ahí vas a poder aprender cómo crear un anuncio para diferentes públicos. ¿Okay? Entonces, como recomendación inicial, si no estás seguro de cuál es tu público ideal, crea varios pequeños y prueba a ver cuál funciona mejor. Y como regla general, que no sea más de 100.000 personas ni menos de 10.000 personas. ¿Por qué no más de 100.000? Nosotros que somos pequeños empresarios no contamos con un presupuesto muy grande como las grandes empresas para llegar a nuestro público. Si elegimos más de 100.000 personas, ya sea 500.000, 1.000.000 o más de 1.000.000, aunque con el presupuesto que tengamos, aunque hagamos la campaña durante varios días, no vamos a llegar ni a un décimo de ese público. ¿Okay? Entonces mejor aprovechar ese presupuesto en un público más acotado, más específico. ¿Y por qué no menos de 10.000 personas? Porque cuando es muy específico se presta para el error, que hayas elegido un interés que es muy específico y no tan relacionado con tu producto o tu servicio. Entonces, para no elegir un público tan específico, mejor mantenerlo entre 10.000 y 100.000 personas. ¿Okay? Eso como regla general. Obviamente, si creas un público de 120.000 personas, está perfecto. O si creas uno de 8.000, también. O sea, esas son solamente reglas de referencia. Y si creas un público de 3.000 personas que te funciona excelente, déjalo. Por eso es importante hacer pruebas. Esto yo te lo enseño como referencia, pero siempre en Facebook, para elegir cuál es el mejor público, tiene que ser con una prueba. ¿Ok? Entonces, como ejercicio de esta parte, crea un público según intereses, con lo que vimos en la parte 1 y en la parte 2, usando los pasos que te mostré en la parte 3, y cuidando de no cometer el error de poner todos los intereses en un mismo casillero. ¿Ok? Bien.